Entonces, hoy la idea es que trabajemos a partir de este texto, que es un texto clásico ya, se ha convertido en cualquier profesorado de arte, de diseño, de imagen, ¿no? En donde se trabaje la comunicación y que se piense en el siglo XX, en la complejidad del siglo XX e incluso en comunicación. ¿Por qué? Porque es un texto que trabaja sobre, en la década del 30, y reflexiona desde una mirada positiva frente a lo que serían las industrias culturales también, ¿no? Porque no podemos pensar el arte en el siglo XX sin reflexionar sobre la reproductibilidad técnica, ¿no? Tanto en el teatro, en el cine, en el teatro, como en la música, en las artes visuales también, ¿no? Pensar las artes visuales y la fotografía, pensar el teatro y el cine, pensar la música y el cine, pensar la música y la posibilidad de la reproducibilidad, la posibilidad del registro de la música, implican que queden estos registros, ¿no? que se genere esta estética del archivo, como se dice actualmente, pero por otro lado, que haya una mayor accesibilidad, ¿no? Hablábamos de esta nueva época, de este capitalismo de vigilancia, de esta circulación de los mensajes y esta accesibilidad que permiten todo lo que son las distintas plataformas, ¿no? Pero a su vez esta accesibilidad, esta circulación viene siendo ya pensada, reflexionada, y quizás una de las posiciones más que hoy se convertiría en una posición clásica. Yo invito a que leamos este texto, que es un ensayo que escribe Walter Benjamin, que nació en Berlín en 1892, que falleció, se suicida ante la persecución nazi, intentando huir de los nazis en el 40, con una formación en la Universidad de Friburgo, en la Universidad de Berlín, ligado a recuperar la importancia del lenguaje. Por el otro lado, era un pacifista. Benjamin hoy por hoy tiene una gran revisión de sus obras y ha sido en estos últimos 15 años viene siendo muy revalorizado, muy retomado, ¿no? Incluso él, por la persecución judía en Alemania va a trasladarse y se va a Svendborg, que es una localidad en Dinamarca, y va a estar ahí compartiendo espacio y pensando con Bertolt Brecht, esta relación con Aja Laxis le permite conocer el teatro de Brecht también. Tiene un texto sobre el concepto de la crítica en el arte en el romanticismo alemán, tiene textos sobre Charles Baudelaire, tiene textos muy críticos, los textos de los pasajes, ¿no? Es decir, tiene una cuantiosa bibliografía. Nosotros vamos a leer solamente este ensayo que se llama La obra de arte en la época de la reproducibilidad técnica. Es un ensayo, como ensayo es un género en donde se ensayan conceptos, en donde se proponen conceptos, se inventan conceptos y se los pone en discusión, se los analiza, ¿no? Ahí les voy a acompañar con un texto también para que queden claros cuáles serían estos conceptos claves, ¿no? Si bien el texto se escribió en el 36, se lo manda Adorno, diríamos, no hemos hablado y no sé si llegaremos a veces no vamos a llegar a hablar de la escuela de Frankfurt, pero
desarrollar en Alemania lo que se ha denominado Escuela de Frankfurt, que en realidad es un instituto de investigaciones sociales, en donde entre sus directores van a estar Max Horkheimer y Adorno, quienes por la persecución nazi se trasladan a Estados Unidos y desde Estados Unidos analizan las industrias culturales. Son dos visiones interesantes respecto a las industrias culturales. La visión que propone Adorno y Horkheimer, que sería una visión más crítica, más negativa, y por el otro lado la visión que va a proponer Walter Benjamin. Sigo la más. Bien, este es quizás el ejemplo más típico que podemos encontrar, saliéndonos un poco de los ejemplos que propone Walter Benjamin, en esta idea de pérdida de aura, ¿no? El concepto de aura. Pero me pareció interesante iniciar con parte de lo que él propone en el prólogo, en donde dice, bueno, cuando Marx se propuso analizar el modo de producción capitalista, este modo de producción capitalista estaba en sus inicios, ¿no? Y se remontó a los fundamentos de la producción capitalista, y entonces empieza a analizar, dice, la transformación de la superestructura, más lenta que la de la infraestructura, ha necesitado más de medio siglo para que los cambios de las condiciones de producción acaben incidiendo en todos los ámbitos de la cultura. ¿Qué está diciendo? Este espacio de lo superestructural, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Karl Marx en el siglo XIX planteaba justamente de que cambiando el modo de producción se podía generar una revolución y un cambio de esta sociedad capitalista desde una visión dialéctica en donde, bueno, solamente a partir de esta polaridad que se iba a generar en el modo de producción capitalista y con la conciencia de clase se podía generar un cambio en el modo de producción y por lo tanto una revolución común. Hoy solo en día es posible comprender la forma de ese cambio. ¿En qué plantea? Dice, comprender que también debe permitir alguna predicción, en unas previsiones que no se refieren tanto a consideraciones en torno al arte proletario después de la toma de poder, o menos aún a la sociedad sin clases, como las tendencias evolutivas. Dice, de ahí que no convenga menospreciar el valor combativo de las mismas. Estas consideraciones descartan una serie de conceptos tradicionales cuya descontrolada aplicación aboca a una comprensión fascista de los hechos. En lo que sigue, los conceptos que introducimos en la teoría del arte se distinguen de los más comunes por ser inoperantes a los propósitos del fascismo. Sí, sirven, sin embargo, para formular exigencias revolucionarias en la política del arte. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, él está escribiendo en un clima atravesado por el fascismo, el nazismo, pero también por una Unión Soviética y por el otro lado un capitalismo en crecimiento, ¿no? Entonces el panorama era por todos lados era crítico. Esta revisión, ¿no?, de esta visión del materialismo dialéctico, podríamos decir, en donde, bueno, no solo analizando y modificando los modos de producción, sino analizando los modos de reproducción, es decir, cómo se reproduce esto y cómo se genera, para usar un término que no es de Benjamin, subjetividad, ¿no? Es decir, se empieza a preguntar cómo esa alienación, cómo ese trabajo en serie ha irrumpido en el arte, ¿no? Es decir, cómo esta lógica de la industria se instala en el mundo del arte, sin generar una visión probablemente negativa, pero sí observando qué es lo que
se modifica a partir de estas nuevas tecnologías y de estas disciplinas artísticas nuevas, porque el cine, no existía un cine antes de la industria del cine, ¿no? Pero sí tiene influencias de los géneros, influencias del teatro, pero también influencias de la fotografía, y la fotografía tiene influencias de la pintura, ¿no? Es decir, son nuevas disciplinas artísticas que están ligadas a estos avances tecnológicos. Entonces, pensar desde ese momento en donde, si bien siempre existió la posibilidad de reproducir, el grabado habló de ello, sino que ahora esta reproducibilidad que permite la fotografía, esta reproducibilidad que permite el cine, marca una manera en que se modifica no solo estas nuevas disciplinas artísticas, sino las disciplinas existentes, ¿no? Es decir, el impacto de estas nuevas tecnologías y el impacto de estas nuevas disciplinas artísticas se produce también modificando el modo de observar, el modo de realizar, el modo de concebir las disciplinas artísticas, podemos decir, tradicionales, anteriores, ¿no? Entonces, ahí aparece un eje en donde él va a trabajar en cada uno de sus apartados distintas temáticas, una de ellas que tiene que ver con el aura, con otro eje que me parece muy interesante que tienen que rescatar, que está ligado en el apartado 3 a los modos de percepción, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo se modifica el modo de percibir una obra a partir de estas nuevas tecnologías, a partir de estos nuevos impactos? Piensen que estamos recién en el 30, ¿no? Imagínense ahora, ¿no? que en donde teníamos de golpe el cine en nuestra casa, en donde incluso hasta elegimos el horario en el que vamos a tener el cine, ¿no? Y es más, ahora con el tema de Netflix y de las series, hasta también se elige esta idea de la maratón de series. Hoy por hoy ya se elige totalmente el momento en el que esa serie va a continuar. Hasta hace unos años atrás, si uno veía una serie, tenía que esperar semana a semana cada uno de los capítulos. Ahora lo maneja es decir, cada vez tenemos más accesibilidad a intervenir en esa expectación, ¿no? Entonces, volviendo al texto de Benjamin, este cambio perceptivo, ¿no? Y cómo ese cambio perceptivo influiría, ¿no? en este acercamiento a las obras, ¿no? Es decir, entre el distanciamiento, ¿no? que implicaría el aura y el acercamiento, ¿no? Y allí me parece interesante ese concepto de lo cultural, no cultural, cultural, porque viene de culto, ¿no? Que tiene que ver con este rol del. Y el otro eje, que lo hemos hablado ya el año pasado, que tiene que ver con la autonomía del arte, ¿no? Con esta reproducción del arte por el arte y con este concepto de un arte o búsqueda de un arte autónomo. Entonces ya tendríamos dos valores entre el valor cultural y el valor exhibitivo, ¿no? Como que juegan en ese sentido. Luego van a ver que hace una comparativa entre la fotografía y la pintura, entre el cine y el teatro, que les invito a que observen, porque ahí aparece esta idea de mediación, esta idea de qué sucede entre la recepción y el desarrollo del teatro, esa diégesis que se produce en el cine, y por el otro lado el tiempo real del teatro, ¿no? Cómo juega el actor
de cine y cómo juega el actor de teatro, ¿no? Incluso compara este trabajo del actor del cine con el trabajo más alienado, en donde no llega a tener una ligazón con el total de la obra, ¿no? Es decir, por ahí el actor de cine, por una cuestión de costos y de traslados y demás, graba una escena que es el principio de la película y el mismo día graba la escena del final de la película, ¿no? Y después graba una escena del medio, ¿no? Es decir, va rompiendo esa idea de totalidad de la obra que sí tendría el actor ¿no? del teatro, ¿no? En donde, bueno, la vive en un tiempo real junto con el espectador, ¿no? La necesidad de la permanente, ese rodaje, ¿no? El otro eje que me parecía también interesante es, más allá de esa comparativa, a veces van a estar de parabienes, es la relación con uno de los movimientos de vanguardia que habíamos mencionado, que quizás decíamos es el movimiento más enriquecedor de las vanguardias, que es el dadaísmo, y la propuesta del dadaísmo, yo ahí les comparto los Dada poniéndole los bigotes a la Mona Lisa, esta relación con, bueno, la pérdida del aura, con una nueva manera de comprender. Hemos estado ya charlando sobre el dadaísmo. Y finalmente, en lo que sería la parte del epílogo, que me parece también interesante, que puedan observar en donde vincula el arte y la política, y frente a ello, bueno, ¿qué pasa en un escenario, en un clima, en un contexto en donde la política se había espectacularizado? Y la pregunta sería, ¿qué rol le queda al arte cuando la política se terminó convirtiendo en un espectáculo? Entonces, el arte, ¿cuál sería la función o cuál sería el camino, ¿no? Dice, en esto consiste la estetización de la política que propugna el fascismo. Dice, el comunismo responde con la politización del arte, ¿no? Bueno, lo menciona a Marinetti. Marinetti, saben que es, digamos, un artista del futurismo que falleció en la guerra. Benjamin era pacifista. Bueno, Marinetti vanagloriaba la guerra justamente, y dice, esperando de la guerra, como confiesa Marinetti, la satisfacción artística de una percepción sensorial modificada por la técnica. El arte por el arte alcanza su perfección. En tiempos de Homero, la humanidad se daba en espectáculo a los dioses del Olimpo. Hoy se da a sí misma en espectáculo, ¿no? Esta idea de ya no se da a los dioses, sino que es el espectáculo en sí misma, ¿no? Esta idea de una guerra como espectáculo, esta idea de sociedad espectacularizada, está lo suficientemente alienada de sí misma, esta escisión, ¿no? La alienación como una escisión, como dice de sí misma, como para vivir su propia destrucción, como si de un goce estético de primer orden se trata, ¿no? Esto de observar la guerra de otro, ¿no? De observar cómo se mata a otra persona como un espectáculo, ¿no? Y esa espectacularización hace también una cierta naturalización, ¿no? Por hoy terminamos naturalizando ciertas imágenes. En esto consiste la estetización de la política que propugna el fascismo, y el comunismo responde con la politización del arte. Bien, entonces yo creo que tienen distintos ejes, distintos temas, y creo que les va a ser de sumo interés la concepción, ¿no? Rescato justamente estos ejes con los modos de percibir, con las influencias, y qué pasa con este distanciamiento, ¿no? Bueno, que tengan buena lectura.